Muy posiblemente usted es de las personas que alguna vez en su vida ha considerado hacerse un procedimiento de medicina estética y está bien que lo haga, pero debe conocer usted las complicaciones que se pueden presentar en caso de decidirse por hacerse uno. Y yo estoy aquí para enseñarles cuáles pueden ser esas complicaciones procedimiento por procedimiento. Empecemos por los implantes de labios o los rellenos de labios. Es posible que usted esté considerando hacer un relleno de labios y no conozca cuáles son las complicaciones que pudiese tener o la evolución normal y natural de esto. Yo se lo voy a explicar y lo vamos a hablar y lo vamos a conversar para que usted tome sus propias decisiones o haga sus propias conclusiones. Muchas veces usted, especialmente las mujeres, consideran que no tiene suficiente labio por X o Y circunstancia. Lo importante es que consideraron necesario hacerse ese relleno de labios y acuden a un profesional de medicina estética. Este le va a proponer una técnica y va a analizar su anatomía. Va a ver la forma de su nariz, va a ver la forma de su rostro, el contorno facial y, por supuesto, qué es lo que usted quiere. Y ahí radica el problema. Yo creo que el problema principal es lo que usted quiere y lo que le están proponiendo. Estas técnicas que hay ahora de rellenar estos labios en demasía, verdaderamente dejarlo como un par de salchichas, perdóname la expresión, una arriba de la otra, no va acorde con la anatomía normal del labio. Los labios estéticamente han cambiado tal vez, pero no tanto como para hacerse ese tipo, a mi modo de ver, de deformidad. Para mí, como médico estético y además con más de 25 años en mi profesión, me atrevo a asegurarles que es un exabrupto hacer este tipo de corrección en donde básicamente se dejan deformes los labios. Entonces, hemos visto evoluciones de materiales, hemos visto materiales muy duros, muy blandos, materiales que dejaban granulomas, otros que no, y ahora se está usando mucho el ácido hialurónico para hacer este tipo de procedimientos, que son procedimientos que deben ser realizados por médicos, pero que además de eso no están exentos de riesgo. El médico estético que va a realizar el relleno de los labios debe considerar entonces la anatomía y respetar el contorno normal de un labio. Hay diferentes materiales, como les decía, el ácido hialurónico es uno de ellos, va a tener una duración aproximada de un año, año y medio en cuanto a la duración de sus efectos, pero tengan en cuenta que eso puede ser variable entre un paciente y otro. Lo que sí usted tiene que tener en cuenta siempre, y además el profesional que la esté orientando, que esté haciendo el procedimiento, es básicamente buscar ese contorno natural, anatómico, bonito de la mujer. La técnica tiene que ser impecable y no debería existir problema. Una complicación afortunadamente poco frecuente en el implante o relleno de labios es la necrosis por obturar, por ocluir un vaso sanguíneo. Esto ocurre porque el profesional o la persona que hizo el procedimiento no tuvo en cuenta que estaba infiltrando dentro de la luz, dentro del vaso sanguíneo, vamos a decir, de alguna manera lo ocluye y el área que estaba ocluida, pues sencillamente se necrosa. Y al necrosarse, pues trae obviamente la muerte del tejido. Afortunadamente sucede raramente, pero pudiese ocurrir. La necrosis puede ocurrir o bien se introduce el líquido o el material de relleno dentro de la luz del vaso, o puede ser también por compresión, cantidad enorme de volumen, como estamos viendo actualmente, y ese paciente, pues, ese volumen hace compresión del vaso. Otra de las complicaciones que usted puede observar cuando se hace un relleno de labios es la posibilidad de que haya rechazo. Puede ocurrir reacciones granulomatosas. Esto es la formación de gránulos, de bolitas, de un tejido fibroso que se forma a consecuencia de la implantación de un material extraño por debajo de la piel, en este caso en el labio, y que forma
una especie de bolitas que le llamamos gránulos en un intento del organismo de rechazar esa sustancia, de aislarla, porque el organismo considera que esta sustancia le está haciendo daño de alguna forma. El sistema inmunológico, pues, llama a unas células llamadas fibroblastos y esas células, que son los fibroblastos, le fabrican una capa alrededor de ese producto para que no pueda causar daño, porque el organismo considera que es potencialmente dañino. Esto no es necesariamente cierto de que el producto sea dañino, pero son reacciones desde el punto de vista inmunológico y se pueden presentar a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la sustancia, depende de la cantidad, depende del paciente, depende del sistema inmunológico de ese paciente y por supuesto puede ocurrir generalmente o ocurre generalmente de forma crónica, nunca de forma aguda. Cuando hablo de forma aguda me estoy refiriendo a que no ocurre inmediatamente. Estos granulomas pueden ocurrir a 1 año, 2 años, 3 años de haberse puesto el relleno y a veces hasta 5 años se presentan estos fenómenos. Ojo, puede ocurrir en el labio, puede ocurrir en cualquier parte donde se haya infiltrado un material de relleno. Lo que sucede es que cuando se infiltra en el labio, pues piensen ustedes que es mucho más notorio que hacerlo en otras partes de la cara, del rostro. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, especialmente no abusar de los volúmenes, ver qué densidad tiene ese producto, la tolerancia relativa que tiene ese paciente y lo más importante, si el paciente ve que se están formando estos grumos, estos granulomas, acudir con tiempo a su terapeuta, a su médico, para que el médico instrumente el tratamiento adecuado para usted. Una de las complicaciones que se ve frecuentemente en el relleno de los labios es la hipercorrección. Esto es horrible, señores, porque la hipercorrección lo lleva a usted a exabrupto. Se ven sus labios abombados como si fuera una salchicha. Y esto ocurre porque a petición suya o por técnica, el especialista lo que hace es infiltrar una gran cantidad de volumen en un tejido que es sumamente laxo y da esos resultados que ustedes ven que, ojo, no es que muchas veces es que sea mal realizado, sencillamente es el deseo expreso, un deseo expedito del paciente rápidamente que le hagan ese volumen gigantesco, exagerado, esa hipercorrección labial que lo que hace es deformar la anatomía normal. Esa hipercorrección puede traer consecuencias posteriormente porque puede producir una laxitud del labio, puede haber migración del producto y puede haber, si hay un problema de alergia, puede haber encapsulamiento del producto. Es decir, no le están haciendo ningún favor al realizarle estas técnicas y me perdonan los especialistas que les gusta hacerlo. Yo no lo haría. Yo realmente no se lo haría a ningún paciente. Y yo le aconsejo a usted, si está considerando hacer ese relleno de labios, buscar personas que les hagan técnicas conservadoras con relativamente poco volumen. Es preferible hacer 2 sesiones que hacer una sola sesión o que vaya usted a quedar mal, vaya a estar usted desagradado, porque también los hombres están haciendo este tipo de procedimientos. Una complicación que afortunadamente vemos con poca frecuencia es la infección. La infección me refiero en los labios después de un procedimiento. Si ocurre una infección es porque el material estaba contaminado o porque el instrumental que utilizó el profesional que le inyectó, que le infiltró el labio, estaba contaminado. El manejo de este tipo de material, me refiero al material que le van a infiltrar, tiene que ser hecho por un profesional para evitar la contaminación, porque la contaminación normalmente no debería ocurrir porque eso se supone que ese profesional está usando productos completamente estériles de laboratorios reconocidos y que además trabajan con altos estándares de la industria farmacéutica. Tener una infección, por supuesto, puede ser debido a muchas causas, pero tiene que ver más
con la calidad del producto, tiene que ver con la calidad de la técnica que ese profesional tenga a bien hacer. Así que mucho cuidado con esto. ¿Qué tipo de las infecciones son graves? Bueno, depende. Hay infecciones que pueden llegar a propagarse, hacer una celulitis en cara y causar un verdadero problema. No debería ocurrir, es raro que ocurra, pero puede ocurrir. Una complicación muy temida en el mundo de la medicina estética, especialmente en los rellenos y también en el relleno de labios, es la necrosis. La necrosis del labio por oclusión de un vaso sanguíneo. Y esto es porque el profesional, por un error de técnica, infiltró la luz de un vaso y al infiltrar la luz de un vaso puede ocasionar una isquemia, es decir, la falta de irrigación de ese tejido y ese tejido se necrosa, se muere. Si eso pasa en el labio, puede tener consecuencias devastadoras desde el punto de vista de su salud y desde el punto de vista estético. Claro, esto pudiese ocurrir, está dentro de las complicaciones aceptadas en pequeño porcentaje, en muy pequeño porcentaje, pero pudiese ocurrir. Existe una solución para ello, que es la instauración de ciertos y determinados medicamentos que el médico sabe, pero que lo debe hacer ipso facto, debe hacerlo de manera inmediata. Por eso, un consejo para usted cuando se va a hacer un procedimiento de relleno, en este caso en los labios, es que esté siempre en contacto con el profesional que le realizó el procedimiento para avisarle cualquier complicación, cualquier alteración, cualquier patología que se pudiese presentar. Se le puede presentar a los mejores, así que tenga usted siempre contacto con su médico tratante, y debe ser un médico. Una complicación que pudiese estar presente y que afortunadamente también es muy rara, es el fenómeno de migración. El fenómeno de migración es el desplazamiento de la sustancia que se infiltra por o más allá de la zona de infiltración. Lo infiltré en el sitio A y se fue hacia el sitio B. Y no se suponía que se iba a infiltrar en el sitio B. En los labios es poco frecuente que esto ocurra, sin embargo, sí que es verdad que han ocurrido a veces problemas de migración a mentón. Eso ocurre con implantes de origen siliconado más que nada. Es raro que lo haga el ácido hialurónico, no tiende a migrar, pero sí con implantes siliconados que están en desuso. Entonces, la densidad de la sustancia que se utilice tiene muchísima importancia a la hora de evaluar un proceso de migración de productos que siempre es a favor de la gravedad, aunque existen dos tipos de migración, la migración, por supuesto, subcutánea, subdérmica, y la migración que ocurre por infiltración del tejido linfático. Esta última es mucho menos común, pero pudiese ocurrir. Así que hay que estar pendiente siempre de las dos. Normalmente no ocurre con el relleno de labios. Ahora, como se están haciendo estos rellenos con estos volúmenes tan exagerados, yo pronostico que pudiese ocurrir en determinadas ocasiones. Afortunadamente se están haciendo con ácido hialurónico, el cual tiende a reabsorber. Una complicación que parece mentira, pero ocurre, es la deformidad. Es decir, yo quería que me pusiesen un labio de tal manera y resulta que el labio me quedó de otra manera. Usted no está conforme con lo que le hicieron. Quería el labio de una forma y cuando vi el resultado era de otra. Ahí, les confieso, es poco lo que se puede hacer. El especialista, si usted lo expresa en forma temprana, tendrá a bien usar unas enzimas que se utilizan para disolver ese material, en este caso el ácido hialurónico, y poder modelar nuevamente ese tejido. Pero no es lo deseado. Por eso deben conversar usted cuando va a hacerse un procedimiento estético, especialmente de algo tan importante porque tiene que ver con la comunicación, que son los labios. Usted, por favor, converse y vuelva a conversar con su médico. En este caso, pues, exprésele cuáles son sus intenciones, cuál es la forma del labio, si es posible que le indique qué es lo que va a hacer, precisen los volúmenes previamente y
especialmente la forma, para que usted no tenga ese tipo de traumas después. Complicaciones normales que pueden ocurrir. La inflamación, por ejemplo, es normal que después que usted le han agredido la mucosa, digo agredido porque el pinchazo es una agresión, va a haber inflamación. Y esa inflamación, como buena inflamación, puede durar un día, 2 días, 3 días, en forma aguda. Y una resolución de 7 días a 15 días en forma, entre comillas, normal. Hay pacientes que son mucho más susceptibles, que bueno, que refieren, mira, tuve más de 2 semanas inflamados, esto es raro, pero pudiese ocurrir. Uno lo tiene que observar, el médico tiene que observar ese tipo de reacción inflamatoria, porque si es una reacción inflamatoria crónica, el médico tendrá que tomar medidas al respecto y pondrá unas sustancias, las infiltrará para limitar los alcances de esa inflamación y determinar qué tipo de inflamación es, si una inflamación normal en respuesta a una agresión o es una inflamación debida a una infección. Entonces, por eso es importante el tema de la inflamación. Una complicación relativamente frecuente que tal vez no es tan grave, pero sí frecuente y que angustia mucho al paciente, tiene que ver con la formación de hematomas o equimosis. No deben ocurrir porque el médico se supone que ha tenido muchísimo cuidado, pero ojo, puede ocurrir en las mejores manos. En las mejores manos puede ocurrir y no se vayan a alarmar. Pero sí que es verdad que el médico tiene que revisar si eso es un hematoma o es un proceso de necrosis que se está formando. Por eso usted tiene que acudir inmediatamente a su médico y estar siempre en comunicación directa con él o con ella, con su doctora, con su doctor. Porque es muy importante que se haga el diagnóstico diferencial en forma temprana. Si bien es cierto que estos morados, estos equimosis, estos hematomas ocurren normalmente por manejo, por la introducción o por la, vamos a decir, la herida que causa la aguja o la cánula sobre el labio, sobre la mucosa, sobre el plexo submucoso o raramente por uno de los vasitos que irrigan el labio. También es cierto que hay pacientes que son más susceptibles a tener ruptura o que tienen fragilidad capilar. Por eso es importante siempre preguntarle al paciente si él tiene algún problema de coagulación, si está tomando anticoagulantes, si está tomando aspirina, vitamina E. Es decir, cualquier sustancia, cualquier fármaco que pudiese tener una repercusión sobre el proceso de coagulación. Porque definitivamente esto puede marcar una diferencia. El dolor es una de las complicaciones agudas que, si bien es cierto, es reversible, es importante porque usted no soporta el dolor. Le dolió, normalmente no debería ser así, pero la inflamación puede venir acompañada de dolor y usted no se alarme tanto porque allí no hay posibilidades de que exista lesión de un nervio periférico importante que le vaya a usted causar algún tipo de daño permanente. Normalmente ese dolor es traumático por, obviamente, la introducción de la aguja para hacer el relleno. Así que ese dolor pasará, usted puede usar un antiinflamatorio no esteroideo si no es alérgico y el médico le indicará cuál, si es necesario, si no, pero está dentro de las posibilidades. Las reacciones alérgicas están dentro del espectro de cosas que pueden suceder. Es necesario que usted sepa que no todas las personas toleran un material. El material que a mí me hace bien, es posible que usted le haga mal. No se hacen con regularidad test de alergia previos porque normalmente las personas no son alérgicos a este tipo de materiales. Me refiero al ácido hialurónico. Y, por supuesto, también tiene que ver con la respuesta inmunológica idiosincrática, es decir, la que usted tiene, la que le corresponde a usted. Usted reacciona al polen y posiblemente más que su vecina, más que el otro, que su hijo inclusive, que gente consanguínea. Eso tiene que ver con usted. Así que
Esto de las reacciones alérgicas es muy idiosincrático, es muy propio de cada paciente y también cuando se hace un relleno de labios, una infiltración de labios, hay que estar pendiente de que el paciente pueda o no tener una reacción alérgica y hacer el diagnóstico diferencial en forma apropiada. Concluyendo, si usted va a hacerse un procedimiento como un relleno de labio, por favor, elija bien al especialista, al médico estético que le va a hacer este procedimiento, haga sus respectivas investigaciones, tenga, por favor, se lo pido, una aguda observación de los materiales que se van a utilizar. No cometa usted el error de ponerse, por ahorrarse cualquier dinero en manos no profesionales y mucho menos con productos que no son de uso farmacéutico. Haga usted también una investigación acerca de lo que puede suceder. Este programa le va a ayudar muchísimo, estas indicaciones les va a ayudar muchísimo, especialmente para aquellos que tienen esa intención de o que tienen o han tenido problemas con este tipo de procedimiento. Es un procedimiento que a mi modo de ver es bonito si se sabe hacer. Es un procedimiento que debe ser realizado además teniendo en cuenta, teniendo un sentido estético exquisito. La persona que hace esto, el profesional, los que hacemos este tipo de procedimientos, tenemos que tener un buen sentido de la estética, de la proporción, de los volúmenes. Y cada persona tiene, no es un estándar, cada persona tiene que ser evaluada previamente. Converse mucho con su terapeuta, con su médico. Hágale las preguntas que usted quiera hacerle, no se cohíba de ningún tipo de pregunta, no se vale preguntar sencillamente ¿cuánto cuesta? No, usted pregunte además qué va a pasar, cuáles son las complicaciones posibles, qué pasaría si sucede una de esas complicaciones, cuál es el tratamiento y su médico le va a responder cuál es el tratamiento. De esta manera, usted va con toda seguridad a evitar las complicaciones que tanto teme. No se olviden, por favor, suscribirse al canal Curar TV, que nos viene bien que empiecen a seguirnos y si le ha gustado, pues que le den ese like que tantos queremos y que además de eso, si han llegado hasta aquí, lo transmitan a sus amigos, a todas aquellas personas que deseen hacerse este tipo de procedimiento. Así que será para otra oportunidad, otra ocasión. Gracias.